Bienvenidos a este nuevo episodio de la Antártida. Solo os quería decir que esta es la segunda parte y la primera parte ya la tenéis en mi perfil, en mi podcast. Así que mejor escuchar la primera parte y luego volver a esta. Espero que os guste. De los 30 países que tienen presencia, 28 han tenido la misma política. Solo instalaron bases con fines científicos. Otros 2, además, agregaron una política extra, que es la instalación de población civil. Villa en las Estrellas, de Chile, y Fortín Sargento Cabral, de Argentina, son experiencias bien distintas al resto. Villa en las Estrellas fue fundada en 1984, en un intento del gobierno de aumentar la presencia en la Antártica, tal como llaman en Chile a este continente. Durante aquellos años existía cierta tensión con Argentina por temas limítrofes. Esas disputas se trasladaron también al sur del planeta y empezaron una suerte de escalada simbólica. El 7 de enero de 1978, el argentino Emilio Marcos Palma llegó al mundo en la base Esperanza. Fue el primer ser humano que nació en la Antártida. Su récord no termina allí, sino que es el único hombre del que se sabe que nació por primera vez en un continente. El primer americano, el primer oceánico, no tenemos ni una pista. Del primer antártico tenemos día y lugar exactos. Por esto entró en el libro Guinness de los Récords. En esto también se distingue la Antártida. Es el único continente sin población autóctona. La madre de Palma había llegado con un embarazo de 7 meses al continente. Casi como respuesta, 6 años después llegó al mundo el chileno Juan Pablo Camacho, reconocido como la primera persona concebida y nacida en este continente. El pingüino, como fue apodado por la prensa, nació justamente en el hospital de Villa Las Estrellas, que existe hasta la actualidad. En el lugar hay varias casas, en donde los militares asignados viven junto a sus familias. Esto es lo que lo diferencia de casi todas las otras bases. Eso sí, todos los residentes a largo plazo, antes de viajar a la Antártida, deben someterse a una operación para que se les extraiga el apéndice. Se busca reducir los riesgos, ya que cualquier traslado al continente americano puede llevar varios días. Las duras condiciones climáticas hacen que no siempre se pueda despegar. De cualquier modo, en Villa Las Estrellas se puede ver a niños haciendo deporte o jugando en el gimnasio, un domo en el que se realizan distintas actividades. También hay un banco, el más austral del mundo, una biblioteca, un supermercado, una iglesia, un registro civil y una oficina de correos. Lo que ya no está en funcionamiento es la escuela F50. En 2018, después de 33 años, se dispuso el cierre de la institución educativa. Cada año llegaban docentes a la isla para dar clases a los niños que vivían durante 1 o 2 años, según cómo había sido la asignación para sus padres. Por allí pasaron 300 alumnos. Sin embargo, las malas condiciones del edificio empujaron a las autoridades a tomar la decisión. El frío extremo y los fuertes vientos generan una enorme erosión y conspiran contra la conservación de los materiales. Por el momento, no está claro si se buscará otorgar más financiamiento y restaurar la escuela para que vuelva a entrar en funcionamiento. Existe un motivo para ser optimistas. En marzo de 2022, Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile. Boric nació en Punta Arenas, capital de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Según se tiene registro, es el mandatario nacional que nació más cerca del Polo Sur en la historia. Además, el presidente conoció Villa Las Estrellas y se espera que la política antártica tenga mayor relevancia durante su gestión. Desde que el colegio chileno cerró sus puertas, la única institución educativa del continente pertenece a Argentina. La Escuela 38 Raúl Alfonsín fue fundada en 1978 y continúa en actividad. No se dieron clases durante 2021 por las consecuencias de la pandemia, pero en 2022 se retomaron las actividades como siempre.
Cada año una pareja de docentes viaja desde la isla de Tierra del Fuego para dar clases en la Antártida. Ellos tienen a cargo a todos los niños de primaria en un solo curso. También asienten los de la secundaria, quienes reciben los contenidos de forma virtual. Esta escuela se encuentra dentro de Fortín Sargento Cabral, el otro núcleo de población civil de la Antártida. Está en la base Esperanza, que no está en una isla como el poblado chileno, sino en la península antártica. Además de las casas en las que viven las familias y de la escuela, en la base Esperanza también hay un pequeño gimnasio, un casino en el que se prepara la comida para todos y un registro civil. Allí se registraron un total de 13 matrimonios y también 8 nacimientos. Además de Palma, otros 7 argentinos nacieron durante finales de los 70 y principios de los 80, aunque más tarde se permitió que acudieran allí las embarazadas para dar a luz. En la base Esperanza vive alrededor de un centenar de personas, similar a Villa Las Estrellas, que también varía entre invierno y verano. Es la población civil más antigua, ya que se fundó en 1978, 6 años antes que el poblado chileno. Aunque parezca extraño, una de las mayores dificultades aquí es la obtención de agua potable. La Antártida, como dije antes, cuenta con la mayor reserva de agua dulce del mundo, pero para acceder a ella hay que apelar al ingenio. En la base Esperanza, por ejemplo, tienen la posibilidad de acceder a agua líquida en una laguna cercana. Es transportada en una tubería que tiene cintas térmicas para evitar que se congele. En otras bases antárticas, a veces se tiene que recurrir a los glaciares. De ellos se extrae hielo que luego será derretido. Un contexto tan distinto al habitual para los seres humanos es propenso a historias difíciles de imaginar, como la de Javier Zuleta, un informático de Buenos Aires que tuvo una posibilidad que pocos civiles tienen y conoció la Antártida. Tras haber realizado un trabajo para la Fuerza Aérea Argentina, uno de sus clientes habituales recibió una particular invitación. Un comodoro de esa fuerza le propuso ir a la base Marambio, una de las más importantes de toda la región. El plan era breve: dejar provisiones en la base y traer de vuelta a un grupo de científicos. No debían permanecer más de un día en la Antártida. Viajaron hasta Río Gallegos, en el sur del territorio continental de Argentina, desde donde partirían a la estación de Marambio en un avión militar. Pero la estancia allí no fue tan breve como se esperaba. Al intentar aterrizar en la pista cubierta de hielo, se rompió un motor del avión. Tuvieron que esperar 8 días hasta que llegó un repuesto. Para colmo, tanto Zuleta como el resto de los que habían participado del viaje, civiles y militares, estaban preparados para permanecer muy poco tiempo en ese lugar tan inhóspito. Habían dejado su equipaje en Río Gallegos, por lo que estuvieron más de una semana con la misma ropa. El lugar no estaba preparado para tanta gente. Fuimos a un contenedor, éramos 6 personas en 3 camas dobles, teníamos estufas muy pequeñas y para dormir nos poníamos todas las frazadas que encontrábamos, aunque no era suficiente. Lavábamos la ropa que teníamos, pero no llegaba a secarse, dijo Zuleta. Durante esos días, recuerda que jugaban al ping-pong y al billar en el edificio principal, que era el más aclimatado. Para ir de un lugar a otro, se movían con sogas, por los fuertes vientos y los peligrosos sectores con hielo. Fumar era otra odisea. Debía hacerlo al aire libre y no llegaba a terminar los cigarrillos porque se le congelaba la mano. Mi mayor recuerdo, continúa Zuleta, es que era una inmensidad blanca y un cielo celeste. El blanco daba la sensación de infinito. El color del hielo me quedó en la retina. Es blanco que se transforma en azul, algo único. ¿Estrellas? Las que quieras. En las horas de noche se podía ver con claridad y respirar ese aire, más allá del frío, era como si te dieran un tubo de oxígeno. A pesar de no haber estado preparado para una experiencia así, no lo duda.
Volvería todos los años, es una sensación única, es muy difícil ir, sobre todo quedarse y convivir con las personas que están instaladas allí. Aunque sea muy exclusivo, existe el turismo en la Antártida. Alrededor de 50.000 personas llegan cada año, aunque casi todas lo hacen a bordo de cruceros, por lo que no permanecen en suelo antártico. Hay diferentes expediciones que parten desde distintos puntos del hemisferio sur. Sin embargo, lo más frecuente es ir desde Sudamérica, ya que es el lugar más cercano. La península antártica es la porción del territorio que más se aleja del polo sur. Ushuaia, en Argentina, y Punta Arenas, en Chile, son los dos puertos principales para las expediciones antárticas. Es posible ir en avión, pero lo más frecuente es ir en barco. Quienes tengan la posibilidad de emprender esa expedición conocerán un lugar único. El continente más frío, más despoblado, más ventoso, más alto, sin población indígena, con la mayor concentración de agua dulce y hielo, que no pertenece a ningún país, pero que pertenece a todos, y al que no siempre es fácil llegar, ni del que es previsible salir. Y hasta aquí el podcast de hoy, y como de costumbre, una curiosidad. Desde un principio, la Antártida no ha sido siempre un desierto helado. Se dice que, cuando hubo dinosaurios, la Antártida era tropical, parecido al Amazonas de hoy en día. Espero que os haya gustado y no os olvidéis de seguirme para no perderos ningún episodio que vaya subiendo. Nos vemos a la próxima. Chao. Outside, boys fitted for the vibe. Baby touching my line, maybe we should take a drive. Looking up high, see Pleiades in the sky. Got a house by the beach, made a move feel right. Mission, I got a crystal for you. Flowers in your picture.